Hola, ¿qué tal? Soy Crisebelis. Hoy vamos a hablar sobre impacto, sobre el impacto de nuestras iniciativas en este caso, de delegación en la IA. Solemos utilizar la palabra impacto de manera indistinta y reemplazando algunos otros términos de los que difiere bastante y que no tener conciencia de las diferenciaciones, las distinciones entre impacto y otras palabras que utilizamos en su lugar o que usamos impacto para reemplazarlo, a veces eso puede provocar que no trabajemos realmente lo que creemos que estamos trabajando. Hoy quiero compartirte distinciones que nos van a ayudar a evitar fallar a la hora de identificar y analizar el impacto de nuestras iniciativas. Vamos a comenzar por la primera distinción clave, que es impacto y actividad. Sí, muchas veces decimos, sí, tenemos identificado el impacto de nuestra iniciativa, pero realmente nos estamos refiriendo a que tenemos identificado la actividad o el entregable que vamos a generar. Por ejemplo, decimos, sí, tenemos identificado el impacto de nuestra iniciativa porque vamos a lanzar un proyecto, vamos a implementar un modelo, vamos a automatizar procesos, vamos a generar un dashboard, vamos a, vamos a hacer algo, vamos a construir algo, vamos a entregar algo. Y así creemos que tenemos definido nuestro impacto. Pero realmente, si nos vamos a esta situación, lo que vamos a conseguir es justamente no identificar el impacto real. Para ayudarte a identificar realmente el impacto, deberíamos preguntarnos cuál es el cambio real, qué cambio de comportamiento estamos consiguiendo con ese entregable. Eso lo veíamos también un poco en Core Challenge, que también podíamos estar confundiendo Core Challenge con actividad. Justamente es que la actividad es lo que más se nos presenta, es lo más fácil, es lo que tenemos en nuestro día a día, ese entregable, esa actividad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ocupados. Entonces realmente esta distinción, impactos distintos de actividad, nos lleva a reflexionar realmente si esto se hace, ¿qué ganamos? Y si falla, ¿qué perdemos? La siguiente distinción clave que me gustaría comentar es otra que también es muy común, y es que a veces hablamos ya tengo el impacto identificado porque ya tengo el beneficio. Y entonces hablamos de esto, nos va a generar em, eficiencia operativa, esto nos va a generar disminución de costes, esto nos va a generar una mejor experiencia de usuario, esto nos va a ayudar a tener el dato antes. Y realmente está correcto identificar este tipo de beneficios, pero si nos quedamos allí, vamos a seguir en el patrón o en el antipatrón de no identificar, no verbalizar y no reconocer el impacto real. Porque justamente cuando hablamos de impacto, no hablamos del beneficio del ahorro de costes, no hablamos de la eficiencia operativa, que es importante conocerlo, que es importante definirlo, pero realmente lo que estamos buscando es identificar las consecuencias reales, tangibles, observables de mi decisión, tanto desde el punto de vista como si esa decisión falla, como si esa decisión tiene éxito. Es la única manera de realmente identificar el impacto. Otra de las distinciones clave que tendríamos que tener en cuenta para asegurarnos de tener nuestro impacto bien identificado y bien gestionado es cuando no distinguimos o cuando asumimos que todo es local y de hecho, ¿no? Cuando hablamos de local versus sistémico. Esta distinción nos lleva a que no todo el impacto, que decíamos, qué pasa si tiene éxito, pero también qué pasa si falla, esto lo que nos lleva es a intentar llevar nuestra mente a pensar de que los impactos
no siempre van a ser locales. Estos impactos pueden tener efectos sistémicos, no solo en nuestro sistema, sino que también incluso pueden llegar a propagarse a sistemas de terceros y que realmente o sea, lo que tendríamos que buscar para tener identificado y gestionado correctamente un impacto es no subestimar el impacto sistémico que este podría tener. Para asegurarnos de que lo tenemos bien gestionado, podríamos preguntarnos si esto falla, el efecto que va a causar ese fallo lo tengo controlado o se va a propagar hacia otros sistemas, hacia otros partners, hacia otras áreas. Esa sería la pregunta ideal para no quedarnos, para no confundir el efecto local versus el efecto sistémico de nuestros impactos. Otra de las distinciones que nos ayudarían también a mejorar la identificación de la identificación y dimensionamiento y gestión de nuestros impactos sería el impacto simétrico versus el impacto asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Si pensamos que nuestro impacto siempre es simétrico, vamos a estar asumiendo que el daño ocasionado por ese posible impacto va a ser proporcional o incluso menor que el beneficio que me va a generar. Eso es tener un pensamiento simétrico. Es equiparar, equilibrar el efecto del daño con el efecto del beneficio. Cuando normalmente, realmente, el efecto es asimétrico. La proporcionalidad de ese daño, si no lo gestionamos adecuadamente y si no tenemos planes de mitigación, la proporcionalidad del daño va a ser asimétrica, va a ser mayor que cualquier beneficio que tengamos identificado. Entonces, aquí en esta distinción de asimétrico versus simétrico, lo que realmente nos invita es a la reflexión de si somos conscientes de que esa proporcionalidad puede ser mayor a la que nosotros estamos asumiendo, que el daño puede llegar a ser mayor que el beneficio que estamos proyectando. Y llegamos a otra distinción clave también, que, bueno, está muy relacionada a las anteriores que hemos comentado, pero es ese concepto de impacto reversible versus impacto irreversible. También solemos tener la costumbre de no pensar en esto, de no analizar, ¿no? De no detenernos a pensar. Y este daño que estoy identificando, este potencial daño que estoy identificando, es irreversible, va a generar un daño reputacional. Por ejemplo, si no hacemos el análisis correcto, vamos a asumir siempre que mi daño, por defecto o por, eh, sí, porque cuando lo obviamos, lo que estamos llegando a la conclusión de que el daño siempre puede ser reversible, que las consecuencias siempre se pueden compensar y que se puede, por ejemplo, también que se puede desactivar, que se puede mitigar o que va a ser tolerable ese daño. Muchas veces, si no hacemos el análisis adecuadamente, lo que nos va a llevar es a asumir daños que son irreversibles y que cuando se materializan, pues nos generan un daño legal, reputacional o financiero en nuestros resultados de negocio o en nuestra empresa. Aquí para dejar un ejemplo claramente, a veces confundimos que técnicamente un problema es reversible, por ejemplo, una orden de compra se puede revertir, un dato se puede modificar. Sin embargo, lo que tendríamos que estar poniendo en la balanza es si el daño social, si el efecto en el cliente, en la red de mis clientes va a ser reversible realmente, si ese efecto, qué daños o cuál es el impacto que ese daño podría ocasionar. Entonces, claramente tendríamos que tener identificado que que un daño o que una acción sea técnicamente corregible no significa que sus efectos en mi cartera de clientes socialmente se puedan revertir. Muchas veces ya el daño queda hecho, se viraliza y no podemos contener ese daño. Entonces, bueno, ya
sería interesante quedarnos con esta reflexión es que no, cuando hablamos de impacto, no hablamos realmente ni de retorno de inversión, que sí es necesario identificarlo, pero que no es el impacto del que estamos hablando acá. Es importante saber qué daño, además del beneficio, es tener identificado las dos caras de la moneda. Es qué gano, qué efectos genero, reales y tangibles genero si esto funciona, pero qué daños potenciales están presentes si esto falla. Tenemos que tener identificadas para tener un impacto correcto, un impacto identificado y gestionado correctamente, necesitamos tener las dos caras de la moneda. Porque el beneficio que nosotros obtenemos al ejecutar una iniciativa y una delegación en la IA puede ser un beneficio incremental, puede ser un beneficio muy atractivo, pero si no identificamos correctamente el impacto, lo que podemos estar es priorizando o metiéndonos en una iniciativa que es un potencial generador de daños sistémicos e irreversibles.